estos conocimientos se transmitían bajo la prerrogativa del silencio del secreto y solo se les daban a personas indicadas con una moral y un nivel de receptividad correcto para asimilar esos conocimientos. No se le daban a cualquiera. Digo, para mí, la psicofonía no os quedéis con lo que podéis ver en un programa que sirve para lo que sirve, para la divulgación, para la sorpresa. Está hablando de, para mí, la punta del iceberg del gran enigma que nos define, que es el de la conciencia. Porque allí, imaginaros a mí, ratón, detrás de una cámara corafada, los científicos detrás, e incomprensiblemente salían voces, respondían inteligente y coherentemente a lo que yo estaba preguntando. Hola amigos y amigas del canal Somos Alma, estamos de nuevo aquí una semana más y estamos encantados de estar de nuevo con vosotros y podríamos presentar a nuestro invitado de hoy con una frase: la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Esta es una frase de Kierkegaard que podríamos decir que nos abre el campo para presentaros a José Ignacio Carmona, que es escritor especializado en la simbología, en sus orígenes, estudiar los orígenes, esos orígenes judíos que, bueno, yo creo que le han motivado a hacer toda la obra que está haciendo hoy día, que es enorme y súper interesante. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Luján, Salón, buenos días. Salón, qué bonito y qué bonito suena, qué bonito. Qué importante son los orígenes, ¿no? Porque es donde vas a dar homenaje, a dar un homenaje a todo aquello que te antecede y que hacen que tú seas el que eres y que puedas aportar lo tuyo enriquecido con todo lo anterior, ¿no? Pues sí, porque cuando hablan de esto de las constelaciones familiares, de la epigenética y todo ese conglomerado, al final es que hay un fondo de verdad si consideramos también la intrahistoria nuestra familiar como Claro. la metahistoria, que es la historia muy desconocida. Porque cuando yo digo esoterismo y comparas y bajas a las mitologías comparadas, te das cuenta de que hay una biohermenéutica que creemos haber descubierto hoy en día, pero que está presente en la arquitectura sagrada y en otras muchas cosas. Si quieres, ya hablaremos de ello. Eh, Queremos hablar de todo, pero déjame que te presente para las personas que no te conocen, que deben ser muy poquitas, pero podríamos decir que, bueno, eres un escritor, eres un investigador. Toda tu obra está enfocada en tres pilares, diría yo: la búsqueda de la trascendencia, la dinámica de la conciencia y la filosofía de la historia. Has escrito numerosas obras como Psicofonías, El enigma de la transcomunicación instrumental, La España mágica, que va por su segunda edición, y sobre todo has escrito mucho de Toledo, como Toledo y la Mesa de Salomón, El retorno de los sabios, Toledo, judío, curiosidades, mitos y encantarías, muchas obras, 9 libros, y además has escrito cientos de artículos. Te gusta la investigación y yo diría que en definitiva es un estudio de la espiritualidad, ¿no? Eres descendiente de judíos conversos, masón e investigador. Pero ¿tú cómo te definirías? Asombrólogo. Me encanta, me Asombrólogo, encanta, me porque encanta. es que no hay ninguna palabra que pueda definir más. Me siento bendecido por la capacidad de personas que en esa búsqueda, primero introspectiva, pero luego también a través de todos esos campos que has dicho, he conocido personas que me han aportado muchísimo,
que me han hecho ser lo que soy y que una y otra vez estimulan mi capacidad de asombro. Y eso es una bendición en un mundo en el que la gente, pues no sé, tiende a lo convencional, al tedio, nos distraen con cosas que no te haces preguntas elementales, que es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en Iclovi o en esta entrevista. Eso para mí es una bendición. Estar, por ejemplo, hoy contigo también lo es. Pero es que para mí es esencial la curiosidad, porque te hace buscar y la capacidad de asombro. Es que le da la vuelta a la vida en cómo vives la vida, ¿no? Si mantienes esa capacidad de asombro. Me parece fundamental y que es una bendición el tenerla. Pero Y es una, también tienes que poner de tu parte, ¿no? Y es una condición, es lo que nos define per sí filosóficamente al ser humano, esa capacidad de búsqueda, de inquietud, de no ver fronteras, de reevaluar. La ciencia sabes que es provisional, la gente la ha elevado a los altares de algo ya, no, no, es provisional, siempre hay algo que la van reevaluando y afortunadamente es así. Y en ese libro que has dicho, en temas de la conciencia, lo que quiero a todos mis hijos, pero hay uno que tengo una especial predilección. Primero es de psicofonías, que compete Sí. porque el primero fue muy divulgativo, hacía una historia de lo que era el fenómeno. Luego vino el del más allá aquí ahora, que es más entrar en la dinámica de la conciencia, pero el del retorno a los sabios, ese fue una bendición, porque quise hablar del fenómeno de la trascendencia desde distintas disciplinas, el sufismo, la ciencia, la filosofía, la cábala, y bueno, ahí está Jodorowsky, Drago, en fin, está Fred Alan Wolf, está Stanley Krippner, o sea, que todas estas personas colaboraran en ese libro, yo lo que trataba de hacer, Luján, era que la gente percibiera, después de su lectura, que al final da igual por dónde te acerques a las preguntas elementales, al final hay un fondo común, sea desde la Kabbalah, sea desde la filosofía de los bajaíes, sea desde el padre Manuel Carreira, que era un astrofísico del Vaticano, sea, al final siempre hay un punto de encuentro y eso es que a mí me sigue fascinando. Em, Me parece maravilloso. Tú hablas de que eres masón. La Mm. masonería estaba prohibida en la época de la dictadura y queda como algo, uff, tremendo. Pero, ¿qué es la masonería? Bueno, la filosofía, bueno, es un camino de búsqueda, para mí de hermenéutica, a través del símbolo, ¿no? De intentar explicar que algo que hablaban mucho los egipcios, que ese organismo universal, eh, digamos que tiene un lenguaje cifrado, obviamente no es racional, o sea, es inaprensible. Entonces, para acercarte tiene que ser a través del rito, del símbolo. Y realmente es eso, es una filosofía eh, que solo se aprende desde la experiencia. O sea, la gente cree que el secreto masónico es reunirte a fijar conspiraciones y derrocar gobiernos. Eso es la literatura bueno, que en fin. Pero no, o sea, cuando tú te reúnes es como las antiguas escuelas filosóficas. Tú te reúnes y lo que pasa en ese momento solo sucede en ese momento porque se produce un egregor. Un egregor es una sintonía o sincronicidad de búsqueda de determinadas personas que tratan de comprender misterios inaprensibles y a través de esos ritos vas entrando en una especie de estado de receptividad y se plasma en que uno pues expone sobre preguntas fundamentales que se plantean. Son una escuela filosófica. Algunos dicen de emancipación, de despertar, por eso la iniciación es un despertar. Muchas veces lo digo, la inteligencia del corazón. Corazón es recordar, es volver a pasar por el corazón. La Cábala tiene una figura muy bonita, Luján. Dice que cuando vamos a encarnar, un ángel te dice más o menos lo que va a ser tu vida, las líneas fundamentales de tu vida. Pero luego te da un golpe aquí, en la nariz, debajo de la nariz, que es un signo astral, y te hace olvidar eso para que tengas ese libre albedrío que no sea condicionante. Bueno, ese tipo de figuras a mí me fascinan porque te las encuentras en el arte, en la arquitectura, masonería, es el arte también constructivo. Y cuando pongo de ejemplo a Luxor, por ejemplo, el templo de Luxor,
Hablo de Ere Lubitsch, que era un egiptólogo, eminente egiptólogo, que cuando se planta frente al templo ruso, no solamente ve un templo, ve una casa de la vida, ve que está relacionada cada estancia con un órgano, habla de la inteligencia del corazón, no se construía de cualquier manera. Se extraía la piedra del interior de las canteras que tiene una polaridad que influye en el timo, que tiene que ver con el sistema inmunológico, con los tejidos, con la sangre. O sea, nada está hecho al azar. Nada. Y por no extenderme más, te vas a la parte principal que se corresponde con el cráneo, que era donde entraban los sacerdotes, y es un cráneo de un chaval, fíjate, de la pubertad, de 12 años de 12 años, que es cuando el cuerpo tiene un quinta, sexta parte, 5 o 6 partes de su altura final, es cuando se pasa del estado pineal al estado de epífisis. O sea, hay una complejidad que cómo conocían ese funcionamiento. Pues lo conocían. O sea, es impresionante cómo te hablan o cómo sugieren a través de los símbolos cosas elementales como la respiración, Luján. Cómo esa sutura que tenemos en el cráneo, cuando respiramos, se abre el líquido cefalorraquideo es como una especie de mecanismo de transmisión de la electricidad a todo el cuerpo. Entonces, esa onda que se produce con esa apertura es lo que hace posible esa transmisión de información. Y a mí, cuando hablas de la respiración, y se refleja en ese templo, dices, jolín, el ciclo de Krebs, que sabes perfectamente cómo a través de un compuesto químico, que es el adenosintrifosfato, que lo que hace es que los nutrientes se conviertan en energía. Y bueno, claro, lo elemental para eso es el oxígeno. Si una célula no está bien oxigenada, enferma. No enferman las moléculas lo que los átomos, se desbalancea, hay una desorganización. Bueno, pues de todas ese tipo de cosas de la constitución del ser que nos parecen que los egipcios o otras civilizaciones estaban en la infancia de la humanidad y que ahora arrogantemente pensamos que somos más listos que ninguno, te das cuenta que cómo tenían ese nivel de conocimiento precientífico, obviamente, pero ya estaban exponiendo ese nivel de conocimiento y en relación al espíritu. O sea, es que muchas veces, por eso digo asombrólogo, porque no dejo de asombrarme cada vez que profundizas en el arte, en lo que es la propia Kabbalah, que es una biohermenéutica. Muchas veces la gente se sorprende, "Ah, pero no tiene que ver con la Biblia, con el Antiguo Testamento, con Ezequiel". Digo, sí, 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 también. Pero fíjate que la palabra Aleph, la primera letra es el alefato y la última, Taf, conforman la palabra célula, que es fundamental, es el ladrillo de la vida. Bueno, pues este tipo de cosas, cómo se relacionan las 22 letras con los cromosomas, cómo tienen una energía, vibración, todo ese tipo de cosas están en esas escuelas, mucho más allá de lo que, a ver, le puede apasionar a otras personas que pueden ver en estas escuelas, pues, no sé cómo decirte, un esoterismo. Sí, claro que hay un esoterismo, pero es mucho más que eso. Pero es que esoterismo es aquello que no se ve. Pero es que nuestro cuerpo tiene una parte que se ve y una que no se ve, pero absolutamente todo tiene las dos partes. Y es la unión de las dos partes el que hace, pues, la persona, lo que hace la materia, es la unión de las dos partes. ¿Cómo se ha perdido esa sabiduría que además me parece maravilloso porque relaciona todo? Nosotros nos hemos acostumbrado a separar, pero ellos unían el conocimiento de aquí, de allá, en, en una construcción. ¿Cómo podían hacer en una construcción todo eso que has dicho? Me parece tan increíble. ¿Por qué se ha perdido? Hombre, se ha perdido porque luego bueno, sobrevino por avatar histórico lo que es el materialismo. Y sobre todo hay una cosa, había un filósofo que fue cabalista también después que hablaba y anunciaba ya el transhumanismo. O sea, fíjate, antes de que ni se oyera hablar de él, ni se le había puesto nombre, obviamente. Bueno, y él hablaba de eso mismo, de que al final, si te das cuenta, el progreso de la humanidad, lo que estamos hablando, estos conocimientos se transmitían bajo la prerrogativa del silencio del secreto.
y solo se les daban a personas indicadas con una moral y un nivel de receptividad correcto para asimilar esos conocimientos. No se le daban a cualquiera. O sea, se cerraba muy bien este conocimiento. ¿Por qué? Porque conlleva sus peligros también. De hecho, cuando viene el mundo griego y todo esto se abre, se confunde el conocimiento con el ejercicio del poder, llegamos a donde estamos, que es que esos avances hoy en día, digamos que la industria se ha puesto al servicio los conocimientos se han puesto al servicio de la industria y la industria obviamente al servicio del capital. Y eso es muy reciente, pero es así. O sea, todos sabemos que determinadas investigaciones, si no son rentables, no se llevan a cabo. Es decir, ahí hay un componente añadido que no era el que había en las culturas antiguas, que era el conocimiento del ser, lo que yo llamo la ciencia del ser o un conocimiento con conciencia, como tú has dicho. Y se expresa muy bien en Toledo. O sea, ¿cómo no voy a llamar Toledo? Es que ese laboratorio de ideas, de creencias, esos textos heredados de los griegos que pasan a la tradición siríaca, con el edicto de Justiniano, ese es el verdadero esoterismo. Con el edicto de Justiniano los filósofos se van a Arán, a la zona de, en fin, luego con las invasiones árabes, ahí ellos se habían influenciado del sabeísmo, de la astrología, de la astronomía hindú, de la astronomía persa, bueno, en fin. Todos esos libros de unos conocimientos, de un conocimiento integral, tú lo has dicho muy bien, integral, del ser. Todos esos se traducen en Toledo y se dan a conocer a la occidentalidad y luego se separa en materia científica o no científica. Pero antes no había ese divorcio, no había ese divorcio. Y de alguna manera lo que para mí me sigue fascinando es también el nivel de humildad de esos traductores, porque muchas veces eh, le daban esa autoría aunque eran ellos los que no solamente traducían, comentaban y ampliaban, a veces eran en ellos los mismos autores, pero en esa humildad que estaba bien vista en aquella época, atribuían a personajes de la antigüedad determinados textos. O sea, una humildad en la cultura del ego por antonomasia, que estamos hoy todo el mundo en ella, teníamos que aprender muchísimo. No les importaba nada su propia inmortalidad, digamos, o su propio ego. Les importaba la transmisión del conocimiento para la comprensión y para la evolución humana. No, me parece bueno, oyéndote hablar, que entiendo por qué has tenido tantísimos premios, reconocimientos a tu trabajo, a tu investigación, y también decir que eres el primer español que ha participado en una investigación científica en Vigo, ¿no? Ligada a la Universidad de Yale. ¿Qué investigáis? Bueno, pues eso fue, creo que era en 2007, 2008, con publicación en el 2010. Obviamente, cuando hay unos protocolos, se cumplen los protocolos, pues hay una publicación científica. Y está recogido y lo puede cualquier persona que nos escuche en la revista Neurantology, que es una revista de la física cuántica y de la neurociencia. Y ahí está publicado todo el desarrollo. La directora era Anabela Cardoso, una diplomática que fue la que puso rostro en España al fenómeno de la transcomunicación, Ujú. coloquialmente conocidas como psicofonías, o interacción sí auditiva, ¿no? Como dicen los de Sekosky y otros grandes transcomunicadores físicos, científicos, serios, que se han acercado sin ningún complejo a lo de la transcomunicación. Bueno, aquí claro, yo llevo de los 15 años eh, transcomunicando. Eh, Tuve la suerte de tener acceso o todos los ingredientes en mi casa, pues yo mismo vi, en un estado hipnagógico, perfectamente despierto a un señor a los pies de mi cama. Yo veía cosas en mi casa, estaba sobre un antiguo cementerio judío. Mi abuela, fíjate, hablaba siendo analfabeta, una de mis abuelas hablaba en árabe y escribía en árabe, sin fíjate, siendo analfabeta, siendo estudiada por el obispo auxiliar que venía con un traductor. Esto no se cuenta, claro. Bueno, con todos esos ingredientes yo tiendo a la racionalidad. Y luego me cuenta mi madre, no mi madre vivió, era una enfermera, madre de 8 hijos, con un carácter muy fuerte, muy descreída, y tuvo una experiencia embarazada de mí,
que mi abuela fallecida le dijo que yo venía con una misión al mundo, que tenía que ver con poner en relación los dos mundos, el ampliar el conocimiento de lo que teníamos sobre la muerte y el tema judío, cosa que se ha cumplido. O sea, es así. Qué Bueno, fuerte. sí, entonces yo tenía esa facilidad de comunicar y no sabía por qué tenía esa. Mi madre no me lo dijo hasta hace apenas nada, ¿eh? Me lo contó mi abuela como una revelación. Tuve la suerte de ir escalando, escalando, escribir artículos y de ir grabando con ese romanticismo y me salían las voces con una facilidad de verdad, Luján, pasmosa. Eh, pues tuve la suerte de conocer a Anabela, me invitó a participar en unos boletines científicos, multilingües, internacionales, se llaman ITF Journal, donde escribía David Fontana, que era el presidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Londres, gente de mucho nivel. Y gustaron mis artículos. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vienes y participas en un experimento que se va a llevar auspiciado de Yale, bueno, eminente, Stanley Krinder, otros también? Ella lo dirigía y se desarrolló en Vigo, en laboratorios de acústica de la propia universidad, en estudios de grabación profesionales, convivíamos en el Pazo de Anabela, los que son los investigadores, físicos cuánticos alemanes, los mejores ingenieros, el mejor que había en ese momento del sonido. O sea, para mí, otra bendición en mi camino. Entonces, claro, para que la gente muchas veces cuando me dicen, es que esto de las psicofonías y tal, digo, cuidado. Digo, para mí la psicofonía no os quedéis con lo que podéis ver en un programa que sirve para lo que sirve, para la divulgación, para la sorpresa. Estoy hablando de, para mí, la punta del iceberg del gran enigma que nos define, que es el de la conciencia. Porque allí, imaginaros a mí, ratón, detrás de una cámara corazada, los científicos detrás, e incomprensiblemente salían voces, respondían inteligente y coherentemente a lo que yo estaba preguntando. Ahí no había ninguna interpretación. Los científicos hacían su trabajo. Es decir, aquí no tengo explicación desde mi. Estoy hablando de los mejores, ¿eh? Ni físicos cuánticos ni nada. Ellos no trataban de buscar, que no la hay, una teoría, sino decir, en condiciones de extremo control, esto se verifica. ¿Por qué era importante esto? Anabela lo hizo muy bien, porque se ponía en cuestión el tema de las pareidolias, que, en ¿Qué fin, son? Explícalo para la gente que nos claro, está viendo. eso es. Mira, nosotros tenemos en el oído el nervio, bueno, el cloquear, es decir, el problema es que cuando recibimos un estímulo vago, hemos grabado, por ejemplo, en una casa abandonada y recibimos un estímulo vago, las psicofonías no suelen ser muy comprensibles. Ahora explicaré por qué. No siempre, a mí me salen bastante comprensibles y ahora te daré una dirección donde se pone a escuchar. Bueno, cuando tú recibes ese estímulo y es demasiado vago, el cerebro funciona o nosotros funcionamos de una manera que acudes a la biblioteca de tus propias experiencias, intentas reconstruir eso que está poco construido. Es un estímulo muy vago. Entonces, a ver, no sabes con certeza si una palabra vaga quiere decir lo que quiere decir. Entonces, en condiciones de extremo control, no había esa posibilidad. No había intromisiones espurias, no había contaminaciones del ruido higroscópico. Por ejemplo, la madera se dilata y te produce una ilusión fónica pensando que una voz. Es así. Entonces ahí estaba todo controlado. Perdona, es que has dicho que todo era en una cámara acorazada, Era en un laboratorio de en un acústica, laboratorio. de la universidad, con obviamente herramientas de última generación. Era dentro de una cámara anecoica de la propia universidad, de estudios de grabación profesionales y por los más eminentes, cada uno de su disciplina, científicos que, o sea, sabían de lo suyo, ¿eh? Sí. O sea, en fin, entonces, en esas condiciones de extremo control, yo, por ejemplo, fíjate, curioso, yo me estaba muy ligado a mi perra, por ejemplo, que había fallecido y salía mi perra. Un tío mío que se suicidó también salía. O sea, claro, tú imagínate, allí los científicos, muchos de ellos iban a hacer su trabajo, no tenían un a priori, pero se sorprendían tanto que la convivencia, alguno lo cuenta. O
sea, en esos libros ITF Journal que he dicho, V. Harman, un eminente físico, cuenta una experiencia que lo que más le sorprendió en el Pazo de Annabella, yo grabé en un lugar que luego se produjeron una serie de fenómenos que él vivió, físicos, que él dice, no tengo explicación ninguna. O sea, me ha roto todos los esquemas. Bueno, pues ahí están publicados para la sorpresa de la gente, porque yo muchas veces, Luján, y lo remarco muchísimo, estoy en esa cruzada, digo, tú puedes ser escéptico, es que hay que ser escéptico para avanzar y Mm. hacerte preguntas, no es una resistencia, es lógico, un espíritu Bueno, es crítico, bueno. es bueno, pero Es- no negacionista. Yo exacto. estaba en el programa de Dragó, que era amigo mío, me invitó a hablar de esto, y había gente que era negacionista, que luego se tuvo que callar porque no sabían ni que habían existido estos experimentos, como no sabían otras teorías, y tenían una visión de esta ya sesgada, y Mm. tenían un prejuicio. Entonces yo, como les decía, para que tú y yo tengamos diálogo, tenemos que tener la misma información y podemos disentir en la interpretación, pero tú no puedes negar algo que no comprendes, porque tú estás negando unos experimentos científicos controlados, publicados, que han cumplido todos los protocolos y estás desautorizando no solamente mi trabajo y el de los operadores, eso no me importaría tanto, sino la conclusión y el informe científico de físicos, de ingenieros y que dan, bueno, en fin. Pues eso para mí es muy importante matizarlo porque es que luego hay otro experimento que todavía tanto mejor que este, el de Daniel Goulart, el proyecto Esfinge. Este era otro forense, se dedicaba a cotejar voces en los juzgados y el proyecto Esfinge era sobre una base de datos de voces de personas que habían fallecido, como Chiara Lenzi, una chica, que se conservaban sus grabaciones. Y bueno, la gente tiene que saber que la voz es una señal biométrica, es decir, como la huella dactilar. O sea, puede variar, pero es de cada persona, es su propia voz. Es una huella dactilar. Bueno, pues este señor forense con espectrotensiómetros, en fin, una persona trabaja para el FBI, para los juzgados, en fin, era una cosa muy seria. Le pusieron una base de datos y al comparar esas dos voces, ¿sabes? De cuando estaban en vida y cuando después a través de la psicofonía se comunicaba, dijo, es la misma persona. Si yo tengo que ir a un juzgado como perito judicial, debería obligatoriamente decir, y no solamente eso, tipificó lo que era una voz paranormal y por qué muchas veces nos cuesta, por lo que nos decimos, nos cuesta identificarla. Nos cuesta identificarla porque al no haber un aparato fonador, al no haber un golpe de glotis, las formantes, algunas de ellas, pues no se llegan a formar. Es decir, todavía eso abunda en la paranormalidad de estas voces, porque está hablando de que siendo la misma persona acreditada pericialmente, se producen sin aparato fonador. Para mí, definitivo. Impresionante, me parece impresionante, impresionante. Además, me imagino que la frecuencia vibratoria es muy diferente de si es un humano que está encarnado a desencarnado, ¿o no? Correcto, correcto, porque la frecuencia fundamental, la voz, a ver, se constituye de armónicos y de frecuencia fundamental. Obviamente, claro, él concluía que era una voz que por eso suena sin emociones, porque no se puede llegar a construir bien, porque no hay un aparato fonador, lo cual no quiere decir, o sea, vamos a ver, para que la gente no se confunda voy a dar más información. O sea, para que se pueda hacer un trabajo como el que hizo Daniel Goulart, tiene que haber una señal ruido, es decir, que sea un buen aparato, sobre todo preferentemente digital, y que grabes y trabajes sobre locuciones, o sea, grabaciones de más de 10 segundos y que tengan por lo menos 15 vocales, que esto es muy excepcional en las psicofonías. Pues él trabajó sobre eso y entonces, a raíz de eso, están publicados en ITF Journal y en otras publicaciones, están publicados cómo se tipifica una voz paranormal. O sea, que la gente no piense que simplemente, que yo lo hago, es ir a grabar y comunicarte con algo
y con todos los riesgos que conlleva, pues eso que hemos dicho, lo que se sale del marco científico, pero es que también ha habido unos trabajos científicos que no me importan tanto, Luján, son necesarios, pero no desacreditan a ese chaval que era yo, que con 15 años, en esa casa que sucedían fenómenos, cogía y grababa voces. Mira, hace poco, por ponerte un ejemplo, o sea, he ido a infinidad, no te puedes ni imaginar de sitios, incluso a talleres de duelo que organizaba un jesuita, Alfredo Camarero, sobre la vida después de la vida. Era muy interesante, traía científicos, el padre también, François Brin, gente que había hablado de la transcomunicación, y lo hacía en la Plaza de España. Yo fui a dar una charla porque él creía mucho en mí. Iñaki, tienes que ir. Pero claro, me pone frente a padres que habían perdido seres queridos. Y yo llegué allí, todo el mundo en la esperanza, la vida después de la vida. Y yo les decía, yo me niego a cumplir una labor que no me corresponde. Primero tenéis que cerrar el duelo. Yo no soy psicólogo, pero soy una persona muy razonable. Porque cualquier desaprensivo os va a hacer confundir la realidad con el deseo. Y muchas veces me escribís con un ruido, un crujido de una puerta y oí la voz de vuestro propio hijo. Yo he grabado voces en situaciones que yo he pensado conveniente grabarlo porque la persona me ofrecía esa confianza, porque yo estaba preparado, pero eso me excede, es una responsabilidad muy grande. Yo no voy a deciros aquí que la vida existe, yo voy a dar información para que vosotros mismos la administréis en función de vuestra responsabilidad para vosotros mismos. Bueno, pues una anécdota es que hace poco, soy mi amigo también de un personaje público muy conocido, Mario Conde, que fue banquero, presidente bueno, para el que no lo conozca, y le han hecho una entrevista de economía y él al final le pregunta, bueno, ¿y qué opinas? Porque te interesan mucho estos temas de la vida después de la vida. Pues en su casa hacíamos reuniones y un día con gente o sea, descreída absolutamente, gente, imagínate, del IBEX 35, ¿cómo vas tú a manipular a esas personas que hicimos una grabación en la que él lo dice? O sea, rompió los esquemas, mi amigo Iñaki nos rompió los esquemas a todos porque es que, a ver, una de las frustraciones de la investigación era que todo se basaba en teorías muy bien hiladas, muy bien fundamentadas, pero tener lo que se llama un OPP, ¿no? En inglés, o sea, un algo tangible que no pasa por la sugestión, por la creencia, por la teoría, sino por un soporte físico no sugestionable, una grabadora que se puede analizar, que se puede mesurar, que se puede ver si tiene una respuesta plana de amplitud, con lo cual es un origen paranormal, o si, o sea, como están tipificadas, sabemos ya lo que es o no es una voz paranormal. Que ahí aparezcan, cuando yo pregunté, que era el único que no lo sabía, todo el círculo de él sí, aparezca el nombre del propietario del Pazo donde estábamos con nombre y apellido, identificándose y contestando a nuestras preguntas, o sea, es que nos mete en una, como digo yo, en un rango filosófico distinto, ¿eh? Sobre nuestras expectativas en lo que nos han educado de lo que es la realidad, Luján, que es, o sea, lo que define al hombre per se es su propia, o sea, la voz es la manifestación muy elaborada de un fenómeno complejo como la conciencia. Dicen algunos teóricos que obviamente un cuerpo, un campo de fuerza es igual a la masa o a la forma del cuerpo. Y nosotros no podemos evitar eso. Si hay una voz, ontológicamente hay una causa que la produce. Y si esa causa es algo que uno le puede llamar espíritu, le puede llamar conciencia, le puede llamar lo que quiera, nos quedamos pobres con las definiciones, pero que esa causa opera inteligentemente, contesta las informaciones que yo no tengo, no las tengo en mi cabeza, no proceden de mi cabeza, y que además esa voz es una huella dactilar de la persona inherente a otra persona, no la fabrica mi mente como era una de las teorías. O sea, fíjate si hemos avanzado. Se obtienen en condiciones de extremo control científico. Se comprobó donde yo estuve. Además, se analizan y se ve que son voces que no son de los investigadores, sino de las personas
que ya han trascendido, no voy a decir fallecido, porque tengo que decir una anécdota. En muchas de las voces, se me enfadan cuando les llamo muertos. Se me enfadan. Yo, perdona que haga un poco, no publicidad, No, es que es muy importante, es muy invito importante. a que la gente se meta en mi canal Iñaki Carmona Misterio Conciencia, porque ahí tengo un montón de voces donde la gente las puede escuchar, satisfacer Sí, su inquietud. Bueno, pues yo voy a sitios, fui al Palacio Siglo XVI de mi amigo el conde Campohermoso, un filósofo que decía, vente con tus aparatitos que te vas a enterar. Bueno, las voces que salían allí me decían, ¿por qué nos llamas muertos? Como diciendo, si tú desde niño eres el que más prueba te hemos dado, casi sí. tangibles, palpables, lo que tienes que hacer es cumplir tu misión en esta vida, que es dar a conocer esta nueva en la medida que te corresponde y punto. Pero yo, claro, ¿qué es la muerte? Es que ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida, Luján? Yo estaría loco, Luján, estaría loco. Es que voy aquí en mi casa, en este despacho, ahí tengo una radio Norméndez Fidelio, que es una radio a válvulas, que es la misma que utilizaba Marcelo Bacci, un hombre muy sencillo, que se dedicaba a la transcomunicación, que le iba quitando cada una de las lámparas y las voces por el altavoz, y ahí han ido a estudiarle físicos, ingenieros. Nadie ha podido demostrar ningún tipo de fraude. Y las voces contestaban, se presentaban, algunas eran del ámbito familiar, otras no. O sea, es que esto hay que darlo a conocer. Es que tampoco hay que convertir una religión de esto, porque como todo en la vida, ¿no? Es simplemente hay que darlo a conocer, cada uno que lo administre como quiera. Yo ya no entro en... Yo tengo mi propia opinión, Mm. pero que yo lo he vivido, como digo, y que lo he visto a los pies de mi cama a un señor mirándome mientras mi abuela hacía la cama de al lado, o estaba en estado hipnagógico, no sé qué, lo que tú quieras. No, estaba despierto, perfectamente despierto, y no sentí miedo, y no es la primera vez que lo vi, y ese tipo de cosas no me las puedo negar a mí mismo. Entonces, he visto, he grabado, he ido con mi amiga Ángela Hilleri, una medium muy discreta que es una persona extraordinaria, donde cuando hemos ido a casas de manera privada, sin montar un espectáculo, sino intentando ayudar a lo que allí o con lo que allí contactamos, yo muchas veces, ahí están en mi canal y están testadas esas voces, a mí me sorprendía porque yo era muy incrédulo, a pesar de que mi abuela tenía esa facultad de hablar y una medium extraordinaria, yo soy muy escéptico con todo esto, lo digo de verdad, a pesar de vivirlo. Bueno, pues por ejemplo en el Museo Árabe Aljuf o Casa de los Muertos de Cáceres, llegar y mientras yo estaba probando el aparato, decir sincrónicamente a Ángela, que no tiene ni idea de aparatos, Iñaki, me están hablando. En ese mismo momento que ella me dice, me están hablando, en mi aparato grabador se oye una voz que dice, nos ha visto. Ah, qué bueno. Voces sincrónicas. Hace poco las llevé aquí a una cueva de una beata del siglo XVI en Toledo, que era sanadora, de hecho hubo un proceso de beatificación, porque, en fin, está historiado. Y en esa cueva, ella dice, ¿no? Ella va sin ninguna información previa, es un experimento doble ciego. Yo la llevo, da 27 indicios históricos increíbles, nada de acercamientos, yo eso, hombre, se hace mi trabajo correctamente se corresponden con la historicidad del lugar y de la biografía de la santa, sin saber ella ninguna información. Pero es que te pongo un ejemplo. Cuando ella dice, la monja nos está dando las gracias, pues puede ser una interpretación intersubjetiva de una persona que cree tener una facultad de Luján. Bueno, en ese preciso momento, en mi grabadora se oye una voz de una mujer que dice, gracias. Es que dices, o sea, hay una sincronicidad de una perfección con una grabación en un soporte no sugestionable. Es que son palabras mayores. ¿Y Entonces, se como no, entiende bien? ¿Se entiende bien? perfectamente, Perfecta. Luján, ¿Tienes, perfectamente. tienes alguna grabación como para poner aquí un ejemplo? Yo- Test 1, 2, 3. Test 1, 2,
¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. ¿Estás contenta de que hayamos venido? Ella nos da las gracias. Va a purificar. Va a purificar. Te voy a mandar una Sí, selección de 8 o 10, la más, para que tú las pongas también a exacto. disponibilidad de quien tú desees. No, las pondremos en la misma entrevista, las Bien. añadiremos. Perfecto. Pero fíjate que uno puede pensar que la voz, igual que los pensamientos, se pueden quedar en el campo, pero tú estás hablando de que responden. O sea, no es una voz que se haya podido quedar, una frase, no, responden a tus pensamientos. Me encanta esa pregunta, porque es la gran diferencia. A mí, mira, hay una cosa que desde el principio no me gustaba lo que en España se llama psicofonía, ¿no? Que es, a ver, que se habían etiquetado en el mundo de la parapsicología. Entonces, esto lo quiero explicar. Yo iba mucho más allá, entonces cuando yo iba a los programas, nadie me comprendía. Amigos que tú conoces también, grandes divulgadores, me decían, Iñaki, no cuentes cosas raras. Digo, pero ¿cómo que no? Si es mi experiencia y mi responsabilidad. Yo no voy a hablar de muertecitos que dan miedo en un lugar tenebroso, o voces fantasmas, voces espectros, porque eso pertenece a la parapsicología como, a ver, como algo que tiene que ver con la fenomenología o lo fenoménico, es decir, puede tener una explicación que no es trascendente. A mí lo que me interesa de este fenómeno es la interacción con eso. Eso, que tú has dado la clave, era lo que yo buscaba. Que si yo hago una pregunta, me sea contestada. Y cuidado, cuando yo digo esto, yo no voy a engañar a la gente que nos está escuchando. No me dan una revelación sobre la constitución de su mundo, ni me dan, no sé cómo decirte, una fórmula sobre la... No, no, no. Eso corresponde al ser humano en su momento evolutivo, en nuestro marco tridimensional. A eso hemos venido. La Cábala dice que la materia sirve a su propósito y que es aprender y llenarte de experiencias, y cuando la mente está al servicio de la materia, pues bueno, es lícito. Pero cuando la mente y la materia están al servicio del espíritu, entonces evolucionas. Esto es importante porque yo lo que quería era interactuar e interaccionar con eso, porque eso que me da detalles de mí, que podían provenir de mí, pero no. También me da informaciones que no están en mí. Y es más, Sekowsky decía que necesariamente él tuvo que lucubrar ahí una teoría porque no tenía otra. Un físico que era transcomunicador. Él decía que el electromagnetismo, las facultades humanas y los dominios de vacuo, él los llamó dominios de vacuo. O sea, él dijo, bueno, pues yo voy a usar lo que sé, la física teórica. O sea, que ya se han argumentado teorías en derredor de lo que es las psicofonías. Kazamali, estudió, pues, él decía, un científico, que en determinadas condiciones psicofísicas la mente puede funcionar, puede generar como ondas portadoras de radio. Se ha estudiado a Masusaki, un chaval japonés que interfería en los aparatos eléctricos. Es decir, todo eso tenemos todos los ingredientes. Ahora, lo que yo llamo voces fantasma es otra cosa. Lo que a lo mejor uno va a un castillo y puede grabar, puede tener una explicación. Pero eso no tiene nada que ver con el rango que yo te estoy hablando, que es algo Totalmente. espiritual trascendente. Es que eso, es que si no, no me interesaría. No me interesaría, Luján. Grabar voces por grabar voces. De hecho, muchas veces, hace poco voy mucho me invitan a muchos sitios y lo hago de manera discreta y siempre intentando ayudar. Entonces, yo, cuando voy, los crujidos, los monosílabos, yo lo que suelo tener son comunicaciones. Comunicaciones en el sentido que todo el mundo pueda comprender. No
También porque muchas veces soy de la opinión de que proyectamos mucho de nosotros en los escenarios. Porque yo he estado hace poco en una casona manchega, la abrieron toda para mí, fue con una gente allí a grabar, y otro equipo pues había grabado, decía que cosas así muy luctuosas, muy... Yo voy y fíjate lo que hago, Luján, les hablo como si estuvieran allí, no me cuesta, lo hago desde niño. Mira, vengo a tu casa, no quiero, me llamo Iñaki si no me conoces, quiero grabar, te pido permiso, tal cual. Me dan las gracias, me responden, se sueltan. Yo muy pocas veces he tenido grabaciones ofensivas, amenazantes. El miedo no entra. La gente me dice, es que tú lo haces con una naturalidad. Digo, porque tengo naturalizado, a través de mis estudios del esoterismo tradicional, de la mitología comparada, es que lo tengo, y desde mi propio campo de la experiencia lo tengo ya en mi ser. O sea, es que qué miedo voy a tener a algo. Eh, no sé, mira, hay una frase, una psicofonía que a mí me dejó. Fui con un amigo mío que se había fallecido su abuelo. Y vamos a una ermita, se llama Melque, es una joya, el Escorial Visigodo, los Montes de Toledo. Bueno, una joya. Y él, ese día, yo llevaba un aparato que lo que hacía era el campo, las energías electromagnéticas, las que, bueno, pues a ver si se alteraban, emitía un pitido cada vez que había una alteración, y yo dije, bueno, a ver si sincroniza la grabación con una especie de alteración de campo, a ver qué me dice, ¿no? Y el aparato, en una ermita, fíjate tú, mozárabe, fíjate, si es antigua, que no hay ningún tipo de contaminación, no hacía nada más que sonar. Y mi amigo dice, ¿te puedes creer que hoy por primera vez tengo miedo? Bueno, pues ahí sale una de las voces más bonitas que he recogido, nasalifada, de un hombre mayor que dice, soy una persona. Es que esta tiene miga. Qué fuerte. Soy una persona. Y eso para mí es que muchas veces dices, soy una persona, es que soy como tú. Mm. He trascendido, estoy en otro rango de una realidad ampliada o formando parte, pero soy tú. ¿Cómo vas a tener miedo? No tengas miedo. Fíjate cómo lo definió. Y para quien dice que, claro, yo me acuerdo en ese debate de las Noches Blancas de Dragó, que decían, es que una o dos palabras no quieren decir nada. Y Dragó contó una experiencia con otra amiga mía, transcomunicadora, en la que nadie sabía cómo le llamaba a Dragó su madre cuando era niño, un apelativo cariñoso. Y lo dijo en el programa, dice, es que en esa grabación me salió, llevaba años sin oírlo, y solo yo conocía eso. Y ahí tomé yo la palabra y dije, claro, una sola palabra tiene sentido como toda comunicación para quien te la tiene que recibir. Una carga, una sola palabra tiene una carga emocional. Es como un código que le activa a él en sus Claro. recuerdos, en su tal. Es que no. En Occidente tenemos la mala praxis o la mala costumbre, en Oriente no lo tienen, de querer comprobar, entender todo. Que está bien, y es nuestra obligación, pero es que hay cosas que son inaprensibles y que se muestran y no se demuestran. Y desde lo emocional, el sistema límbico tiene que ver mucho con este mundo. ¿Qué te voy a decir a ti, Luján? El sistema límbico tiene que ver mucho. El tema de las emociones, incluso cuando no se buscan las voces. Penfield y otros, en fin, eminentes científicos las encontraron, ¿sabes cómo? Estimulando a un paciente en la hendidura de Silvio que está debajo del oído, le estimulaban en fin, para un proceso en el que estaban haciendo sus sanaciones, lo que sea, o sus curaciones, y automáticamente ese paciente reportaba que se veía fuera del cuerpo, que había interactuado con seres fallecidos. A ver, es que está en la literatura científica. O sea, en condiciones X, nosotros recibimos 2000 bits de información por segundo, o sea, 400.000 por segundo, solo procesamos 2000. Que era lo que le decía yo a la gente.
Eso se llama el experimento de ojo de rana de Massachusetts, ya sabes, que el cerebro sirve para lo que sirve. Es un mecanismo de eficiencia biológica. Toda esa información, mar de información en la que estamos, la procesamos, lo que nos es útil a la supervivencia. Es un mecanismo evolutivo, pero lo demás está ahí. ¿Cómo no se van a sorprender los antropólogos? Claro, como ya no nos es útil algunas facultades que llamamos paranormales, pues ya no están ahí, pero están latentes. Entonces, claro, un antropólogo iba a estudiar un pueblo indígena, una flecha, para ellos es oro, y cuando no daban al animal y se perdía en la espesura de la selva, ellos decía el antropólogo, bueno, ahora ya habéis perdido. Decía, no, no, ahora voy a soñar dónde está la flecha y mañana voy a por ella. Qué Porque bueno. claro, esa información era útil para su realidad inmediata. Y muchas veces claro, cuando hablan de Eder, ¿sabes? El premio Nobel decía lo de que los procesos neurobiológicos había una indeterminación, o sea, Ujú. cuántica. A Roger Penrose se le dio, luego reformuló por el tema de que debería haber necesariamente pues en el cerebro algo algorítmico, algo que no lo era. Bueno, luego la reformuló mejor, pero realmente es que está está en el camino, porque da igual, lo encuentras en todas las filosofías y en todas las disciplinas. Es que es así, o sea, vivimos y muchas veces incluso se hacen teorías. A mí no me importa tanto las teorías, me gusta lo que te cuento, las experiencias directas, Sí. vividas y que me aportan y que me hacen crecer como persona. Pero ahí están las ondas de torsión. Muchas veces digo, ¿tú sabes lo que es una onda de torsión? Pues una onda de torsión es que hay una propiedad, las partículas se llama spin, que tiene una carga también, una propiedad magnética, y en ese vacío cuántico, donde está toda la energía en formación, se producen como unos vórtices, como unos remolinos, ¿no? Y ahí se graba como si fuera un disco la información. Para que lo entiendas, un barco, cuando va por la mar, hace como unas ondas. Si no Mm. existiera la gravedad, la costa, la memoria de ese barco, por eso dicen, se estiría siempre, no se disiparía. Es decir, el universo funciona como un holograma que guarda la experiencia histórica de la materia. Y eso es inapelable. Ahora, todas esas teorías que están muy bien, que me apasionan, que he hecho manos de ellas para azotar a la mente crítica de los escépticos, es que me dan igual, Luján. Yo voy luego aquí en mi casa, con la palabra miedo. ¿Qué miedo? Todo el mundo con el miedo. Digo, yo jamás he tenido miedo, ni me ha pasado nada en mi casa extraordinario. Y he tenido aquí voces a través de esa radio de válvulas, la Normen de Fidelio, que fíjate tú, cuando yo me vine a vivir a este pueblo, yo había estado en la Marina, estuve 5 años en la Marina, volví otra vez a Toledo, y un vecino mío que ni sabía lo que le había pasado murió aquí en un accidente de moto muy cerca de donde ahora vivo. Y me sale el nombre y apellido en diálogo y me dice, estoy vivo. Solamente esa frase, nombre y estoy vivo. Y yo, claro, yo dije a mis hermanos, que claro, llevaba tiempo sin vivir en Toledo, oye, no voy a decir el nombre. Digo, Ángel, con el apellido, ¿eh? Y me dijo, sí, sí, se mató con la moto cerca en el cruce que va de Polana a Toledo, que es donde tú vives. O sea, es que son cosas que yo intento transmitir y la más bonita, y yo sé que, pero es que me apasiono con lo que hago. Mira, me encanta el románico, voy mucho a Galicia y siempre llevo la grabadora en mano. Íbamos a un monasterio gallego, una amiga y yo. Y veo la típica iglesia rural que está al borde, que siempre está maravilloso. Pues voy a verla, veo una tumba debajo del lugar de la puerta, hago unas grabaciones y me sale por fin descanso. Simplemente es una voz de mujer. Para mí es sorprendente y no lo es, porque ya lo tengo muy normalizado. Me llama mi amiga May de un Ángela, ¿qué tal las vacaciones? Y le cuento. Y me dice, tienes que volver. Y digo yo, pero Ángela, si le he puesto incienso, le he rezado, he pedido ayuda a mis guías para que intenten lo que yo no puedo Mm. ni sé. O sea, todo lo que yo pueda aportar, eh, lo he hecho. Ya no puedo aportar más. Dice, no, tienes que volver. Verás qué historia, Luján. Está en un programa de radio de mi amigo Joaquín Abenza.
Llego con mi amiga otra vez y nos vamos otra vez. En esas iglesias no pasa nadie, sabes tú que son 4 casas y que siempre un parroquiano tiene la llave y pasa cuando... Sí, Sí. bueno, viene un coche, se baja un señor de unos 50, 60 años. Mire usted, ¿tendrá la llave de la iglesia y tal? Sí, sí. Bueno, pasamos, nos la enseña, empezamos a hablar y dice mi amiga, ¿y la tumba que hay que parece reciente y tal? Dice, ¿no sabrá usted quién? Y dice el señor, sí, es de mi madre. Fíjate si se dan las casualidades. Era el hijo de tal, pero es que escucha, no sé más. Y mi amiga me tira así de la camisa, como cuéntale, cuéntale. Sí. Pero claro, yo cómo voy a contar a un paisano gallego, me va a tomar por loco. Entonces yo le dije, mire usted, yo no sé lo que usted verá, yo soy escritor y como me gustan estos sitios, me documento a través de una grabadora. Y me ha salido una voz de una mujer en la tumba de su madre y yo no quiero faltarle al respeto, pero se lo tengo que contar. Sale y dice que por fin descansa. El hombre se quedó blanco, pero blanco. Y me digo yo, disculpe si le he molestado. Me dijo, no, no solamente no me ha molestado, que yo te voy a explicar. Mi madre tuvo, esto era cerca de Santiago, como unos 23 kilómetros de Santiago de Compostela. Y me dice, mi madre tuvo un proceso, tenía que ir a diálisis. Y es muy penoso, porque cuando se extiende mucho en el tiempo, los pacientes, en fin, sufren mucho ese. Y me dijo, y ella era muy creyente, y siempre me decía, hijo, yo solo le pido a Dios que me muera para descansar. Figúrate qué historia más bonita. Que una voz dice, por fin descanso, que se obtiene aleatoriamente, para que luego digan casualidades, causalidades y cómo los círculos se cierran. ¿Qué es lo que a mí me movió con mi amiga a parar allí? Grabo esa voz, no tenía intención de volver, me dicen que vuelvo. Allí que pase un coche es otra ecuación increíble, pero pasa un coche, es el hijo, y el hijo me completa la historia, fíjate, el hijo, la paz que le quedó, el oír que su madre por fin descansaba. ¿Qué fuerzas operan detrás de las cosas que nosotros creemos que son microdecisiones que tomamos? Ahí lo dejo, cada uno que se haga su propia respuesta. Me parece maravilloso y me parece que todas las personas que nos están viendo están tan apasionadas y asombradas como yo. Y aprovechar para deciros que Iñaki es profesor del máster de percepción extrasensorial de Fundación Iclovi y que en el máster maravilloso, porque tenemos profesores de esta calidad, hay unas salidas de campo y en este año se ha hecho una salida de campo a Toledo que seguro que ha sido apasionante. ¿Nos quieres contar algo de esa salida de campo? Sí, pues mira, fuimos, primero yo, como digo, no dejo de asombrarme, otra vez vuelvo a ver más, porque la calidad de los alumnos que pude confrontar en esta experiencia es que me dejó, vamos, de hecho sigo guardando relación con todos ellos, creo, algunos más, otros menos, y ahí vivimos, yo los llevé a un sitio muy especial. Eh, Les llevé luego más tarde, lo que pasa es que ya era muy tarde, a una sinagoga subterránea que ni los toledanos saben que está, es un lugar caracterizado. Déjame explicarlo solamente lo de caracterizado, porque tiene que ver con lo que hicimos. Tiller, que era un catedrático que estudió mucho el tema del vacío cuántico, la información, él hablaba y hizo experimentos de que cuando unas personas se ponen en la intención de modificar un lugar, se crea un sistema metaestable. Quiere decir que hay una alteración de la información y se queda esa impronta, o sea, ese lugar se caracteriza. Fíjate que esto es importante. Entonces los lugares se caracterizan. Yo había ido a una MIB es solamente me dejan pasar a mí, hay que decirlo así. Es un negocio de unos amigos míos que saben que ese lugar era muy especial, ellos no son judíos, pero una MIB es un lugar de purificación, es una fuente que bueno, tiene siempre un nivel freático, se alimenta un manantial, que cumple unas condiciones rituales. Y ahí, imagínate, es el lugar más sagrado por excelencia donde para el mundo judío, ¿no? Donde la purificación, la vibración debe ser más elevada. De hecho, cuando yo llevé a mi amiga Medium a hacer una serie de investigaciones allí,
ahí está en mi canal, hay una de las voces más claras que has tenido nunca, que cuando ella dice, oye, este lugar es un lugar que tiene una energía, ella llama de la fuente de Dios, y ahí se oye una voz que dice, nos está purificando. Bueno, pues ahí llevé yo a los alumnos con la intención de que vivieran, y con Miquel, mi amigo Miquel, tu amigo Miquel, le dejé a él que condujera la experiencia. Hizo como una rueda, unas meditaciones, hubo una serie de revelaciones que se las he dicho a Miquel. Digo, Miquel, antes de los conflictos que estamos viviendo, tengo grabada todo lo que tú dijiste. Tú anunciabas esos conflictos, hablabas de cosas, pues no me acuerdo. Digo, pues sí, sí, está grabado. Y se grabaron una serie de percepciones los propios alumnos. Muchos de ellos decían que yo cumplí un perfil bajo, pero algunos de ellos decían, veo sobre el profesor unos seres que le echan como una especie de pañuelo, como que tal. Bueno, y yo quería pasar desapercibido porque era la experiencia había que vivirla para ellos. Pero fíjate, una de ellas, luego me dijo el dueño, es que hay una chica de ese grupo que me dijo que todo el tiempo veía caballos. Y todo el tiempo que no se pudo quitar durante toda la experiencia que viviste en los caballos. Y no supe qué responderle. Y dice, pero dila por favor, que es muy importante, que me olvidé de decirle que aparte de Migbe, en época de los reyes católicos, iban aquí a traer los caballos para beber. Era una bebedero de caballos. O sea, es una perfección bastante congruente con tal. Hubo gente que oía niños. Obviamente también había un incendio, o hubo un incendio en una época histórica. O sea, es que al final las perfecciones del alumnado de este curso se acomodaban a la historicidad del lugar. Porque yo, claro, yo les llevo a sitios donde como llevo a la medium Ángela Gileri, donde yo tengo que tener historiado el lugar para ver si son percepciones intersubjetivas que no van más allá, que son lícitas. Yo no voy a decir que, o son percepciones que de alguna manera trascienden el espacio-tiempo, cada uno que le ponga los parámetros que quiera y se corresponden con algo que allí sucedió. Eso me interesa, pero me interesa más en tiempo presente, porque en tiempo presente salieron una serie de premoniciones a través de los supuestos espíritus o comunicantes, como me gusta a mí llamarlo, que le estaban diciendo a Miquel que iba a haber una serie de convulsiones en un tiempo, en un espacio muy, muy reciente. De hecho, poco después de la experiencia se iniciaron algunos de los conflictos que estamos viendo. Además, bien detallados, no con vaguedades. No, me parece impresionante y decirles a las personas que puedan estar interesados que vayan a la web de iclobi.org y miren estos cursos y se apunten los que deseéis, porque ya veis la calidad de profesores y tenemos a Miquel Izarralde, que es el director del máster. Y para terminar, ¿quieres decir algo más a las personas que nos están viendo? Pues sí, que a ver, cuando hablen de figuras, de símbolos, tú has dicho la simbología, lo que los llamaban los egipcios la inteligencia del corazón. Los órganos también tienen su conciencia, su inteligencia. Yo muchas veces lo digo, cuando ellos hablan de inteligencia del corazón, tú lo sabes, es la intersección de los tres centros superiores con los inferiores, pero es mucho más. De hecho, cuando el corazón está en coherencia, emite ondas cerebrales de 0,10, que son de altos estados intuitivos en fin, cuando suceden una serie de fenómenos. Fíjate si tiene inteligencia el corazón. Pero además tiene un pulso magnético de más de 5.000 veces lo del cerebro, que se extrapola fuera del cuerpo. Hasta 2 y 3 metros se ha llegado a medir con un magnetómetro. Pero es más, el Instituto Harman dijo que nuestras emociones, sensaciones a cada segundo se guardan en el corazón, con lo cual somos también corazón, una manera metafórica de decir lo que pensamos sobre nosotros mismos, nos modelamos, nos informamos, nuestras sensaciones se expanden en un campo de 2-3 metros. Y es muy importante, como digo yo también, algo que está en la cábala, y que me da igual la cábala, no quiero tampoco que todo sea judío, que está en todas las escuelas, que es que la ética es el metabolismo del alma.
sea, no valen los conocimientos simplemente por conocimiento, eso va al ego, eso va a otra parte. El conocimiento tiene que servir para tener una capacidad de ética y de servicio a los demás. Eso es una ciencia con conciencia, solo quería decir eso. No, es que me parece un broche precioso para acabar y bueno, pues vivir desde el corazón, desde la sabiduría, desde del corazón que va a equilibrar al cerebro y a todo nuestro cuerpo. Vivir desde el corazón es compartir, es dar y es amar y disfrutar. Muchas gracias, Iñaki. Nos vemos seguro en otra entrevista porque hay mucho, mucho para hablar. Pues yo encantado, ya te digo que es una bendición además esas casualidades, causalidades, que la Sí. gente aparezca en tu vida nunca es una casualidad. Es-